Yo aquí no sabía que ya se había venido para allá. Sí, muchas gracias por estar aquí. Casi siempre que venimos todo el mundo nos pregunta, dice, no, pues no debe ser frío para ustedes, ¿verdad? Porque vienen de allá. Y bueno, sí y no, ¿verdad? Nosotros sí, allá en el área de Illinois es más frío. Estábamos, no ayer casualmente yo creo que estábamos como unos 6 grados centígrados, no era tan frío. Pero el lunes estuvimos a casi 0 grados Fahrenheit, o sea, como unos menos 17 centígrados. Y sí, pues uno diría, no, pues ellos allá sí sufren, pero la verdad es que no, porque uno nomás se pone el saco, se mete al carro y prende la calefacción y se remete a la casa y hay calefacción en la casa y se mete a la oficina y hay calefacción en la oficina. Entonces allá es mucho más frío, pero uno se queda adentro. Y aquí uno llega y el frío está adentro. ¿Verdad? Así es que no es lo mismo. Yo creo que ustedes son los héroes y no nosotros allá. Cuando tengan frío, váyanse para allá. Está frío, pero afuera, ¿verdad? Adentro no hace frío. Así es que bueno, muchas gracias otra vez por estar y por venir al frito aquí adentro, ¿verdad? De la congregación. Quisiera compartir sobre este pasaje de Lucas que estuvimos leyendo hace un momento. Si tienen su Biblia, por favor, si pueden abrir su Biblia en Lucas capítulo 1, y vamos a meditar un poco en lo que está diciendo aquí a partir del versículo 5. Y bueno, déjenme, les doy un momentito para que abran el texto, ¿verdad? Entonces, no me voy a detener en cada detalle desde el 5 hasta el 25. Quiero mencionarles algunas cosas que hace algunos años me llamaron la atención y cuando regreso al pasaje todavía siguen siendo importantes para mí en medio de la temporada navideña. No sé si ustedes saben, ¿verdad? Estamos en esta época del año donde nosotros, en la historia de la iglesia se le llama la época de Adviento y muchas iglesias de hecho practican el calendario litúrgico donde esta es la temporada de Adviento o de la venida de Cristo, ¿verdad? No se le llama la temporada de la Natividad, se le llama la temporada de Adviento. Y esta en Lucas tiene tres o cuatro historias que son las historias que preparan el anuncio del nacimiento de Jesús. Y quisiera que entendiéramos un poco del propósito de por qué están las historias ahí en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas. Entonces vamos a orar y comenzamos, ¿está bien? Padre Celestial, te damos muchas gracias que nos permites estar aquí. Gracias, Señor, por la oportunidad de ver a la iglesia aquí en Monterrey y tener la oportunidad de estar junto con mis padres y mi familia, mis hermanas, sus familias también. Gracias porque juntos podemos tener este tiempo de gozo, de gratitud y también tener un tiempo de acercarnos a tu palabra en medio de las realidades de la vida. Sabemos que la vida no es perfecta, no es siempre hermosa, siempre color de rosa, sino que está llena de luchas, de tentaciones, de dudas a veces. Y Señor, creo que en tu palabra no encontramos esto como la excepción de la regla, sino como algo que sucede constantemente a las personas que han creído en Cristo. Te pido, Señor, que al estar meditando en esta narración de la vida de Zacarías y de Elizabeth y también un poco de las otras narraciones sobre la época de Adviento, nos ayudes a tener esperanza en lo que tú quieres enseñarnos por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, y te damos gracias. Amén. Muy bien, entonces, como les decía, estas narraciones se relacionan a lo que es la época de Adviento, y quisiera que entendiéramos un poco cuál es el propósito, ¿verdad?, de estas narraciones. Y antes de empezar al texto, hace como unos 25 años vino por primera vez aquí a la iglesia en Monterrey un misionero que se llama Roberto Lloyd. No sé si cuántos de ustedes conocen a Roberto Lloyd, ¿verdad? Y él vino a dar unas clases sobre historia de la iglesia y en aquella ocasión fue la primera vez que yo escuché cómo describía él lo que es el mensaje de la Biblia. La Biblia no es un libro que nos habla sobre cualquier posible tema que exista, sino nos habla de un tema específico, y él hablaba que la Biblia es la historia de la redención.
la historia del rescate del hombre por Dios por medio del Evangelio. ¿Está bien? Y entonces él decía, si uno quiere entender toda la Biblia, te la puede dividir en 6 partes. Él decía, Génesis 1 al 11 es la necesidad de la redención, es la primera etapa de la historia de redención, cuando entendemos de dónde vino toda esta tragedia en la que vivimos, ¿sí? Es la necesidad de la redención. Vemos que el pecado entró en el mundo por Adán y Eva y después el mundo entró en esta corrupción y todas las cosas que sucedieron. Entonces los primeros 11 capítulos de Génesis es la necesidad de la redención. Después desde Génesis 12 y todo el resto del Antiguo Testamento, él le llamaba el canal de la redención, de todas estas pueblos y de todas estas naciones y de todas estas familias, por dónde va a venir la redención que Dios promete. Y entendemos que viene por medio de la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, ¿verdad? Y entonces toda la historia del Antiguo Testamento es la historia de ir haciendo cada vez más angosto la familia por medio de la cual vendrá la redención, la nación de Israel, ¿verdad? Entonces después, cuando llegamos a los evangelios, ya que entendimos la necesidad de la redención, por dónde va a venir la redención, en los evangelios tenemos la provisión de la redención. Dios prometió que Él nos redimiría y esa redención viene por medio ¿de quién? De Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? De Jesús que nació ahí en Belén de Judea. Entonces, cuando vemos estas narraciones del Adviento, estamos en esta etapa donde Dios está cumpliendo esa provisión de redención que Él había prometido. ¿Está bien? Después de los evangelios tenemos la proclamación de la redención. Por primera vez se anuncia el evangelio claramente en el libro de los Hechos. Y luego en las epístolas tenemos la explicación de la redención. Y en Apocalipsis tenemos la consumación de la redención. ¿Está bien? Necesidad de redención, canal de redención, provisión de redención, proclamación de redención, explicación de redención, consumación de redención. ¿Sí está bien? Estamos pues aquí en esta parte donde hablamos de la provisión de la redención. Y quiero que entendamos eso porque cuando venimos a la época navideña muchas veces pensamos, allá en los Estados Unidos, no lo he visto yo aquí, pero en los Estados Unidos hay familias que le hacen un pastel de cumpleaños a Jesús, ¿verdad? No estoy en contra de eso, pero creo que no es el propósito por el cual las historias de la Navidad se nos han dejado en la Biblia, en los evangelios. Sí, en los evangelios no se nos dieron las narraciones para que podamos entender por qué celebramos un cumpleaños, sino porque estamos tratando de entender que Dios está haciendo algo muy claro. Y si no se acuerda de ninguna otra cosa de lo que hablemos hoy, lo que tienen que escuchar a partir de esta narración de la vida de Zacarías y la narración sobre María y la narración de Simón y las que vienen justo donde viene el nacimiento de Cristo es Dios cumple y recuerda sus promesas. ¿Lo puede decir conmigo? Dios cumple y recuerda sus promesas, o recuerda y cumple sus promesas, ¿sí? Entonces, cuando leemos un pasaje como este, por ejemplo, vean ahí el versículo 5, ¿sí? Dice el pasaje, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth, ¿sí? Y si ustedes como yo, o en un domingo regular cuando yo no estoy predicando, ¿sí? A lo mejor cuando está pasando por un texto como este y dice, ¿yo para qué necesito saber todo eso? Zacarías, ¿quién será? En los días de Herodes, ¿quién es ese? En su casa lo conocen, decimos, ¿verdad? ¿Quién es ese Herodes? ¿Sí? Y Zacarías, que es de la clase de Abías. ¿Y cuál clase es esa? ¿Alta, media o baja? ¿Verdad? Y Elizabeth de las hijas de... ¿Por qué tenemos que saber eso? Si lo que celebramos nada más es que Cristo nació, ¿por qué no nos dice el texto? Hubo una pareja ahí, Zacarías y Elizabeth tuvieron a Juan y él anunció el nacimiento de Cristo, que vendría el Mesías. ¿Por qué todos estos detalles? Yo creo que a veces podemos llegar a la iglesia y venir aquí a donde nos congregamos como iglesia y entonces pensar, ¿y yo para qué necesito eso en el siglo XXI? ¿De qué me sirve? Yo tengo problemas en la casa, yo tengo problemas financieros, yo tengo situaciones en las que no tengo paz en mi corazón, estoy preocupado, estoy en necesidades, estoy en enfermedad. ¿Para qué tengo que ir a la iglesia 21 siglos después
a que me digan de Herodes, o a que me digan de Zacarías, o a que me digan de las tribus, de la clase de Abías. ¿De qué me sirve a mí? ¿Piensan ustedes de esa manera en algún sentido? ¿Para qué los detalles? ¿Qué tienen que ver los detalles conmigo en el siglo XXI? ¿Qué tienen que ver con usted? ¿De qué le sirve a usted esto, verdad? Entonces, lo que creo que es el propósito de esta historia de Zacarías y de la historia que sigue con María y de las historias justo antes del nacimiento, es que estas historias buscan responder a algo que es para nosotros una pregunta universal, en mi opinión. Y la pregunta es esta, se puede decir de diferentes maneras, pero quizá usted la puede escuchar así: ¿le importo a Dios? ¿O se acuerda Dios de mí? ¿Sí? ¿O me escucha Dios o no? Cuando ustedes vean estas historias, no piensen en celebrar un cumpleaños. No están en las escrituras para eso, creo yo. Ahorita espero que podamos verlo en el texto. Se dieron para nosotros, para que nosotros recordemos que Dios recuerda y cumple sus promesas. Dígalo otra vez conmigo. Dios recuerda y cumple sus promesas. Ahora, levante la mano si usted no sabe eso, que nunca había oído que Dios recuerda y cumple sus promesas. Levante la mano. ¿Ya lo habían oído? ¿Para qué decirlo entonces? Otra hora de sermón aquí si yo ya sé. ¿Sí? Sí lo sabemos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es que están en las escrituras historias como estas, en las que el texto me está recordando algo que yo ya sé? ¿Sí? Mis hijas están aquí, perdón que las voy a poner un momento en el spot, dicen en Estados Unidos, como dicen aquí, ¿verdad? Pero a veces les digo, hija, por favor, ten en cuenta esto y lo otro. Y ellas me dicen, sí, ya sé, ¿verdad? Y entonces yo siempre les digo, no quiero que sepas, quiero que hagas, ¿verdad? ¿Sí? O sea, porque siempre sabemos un montón de cosas, ¿no? Pero de saber a creer o a hacer otras cosas, para mí y para todos nosotros hay a veces una gran distancia, ¿verdad? Entonces, aunque todos hayamos escuchado que Dios cumple y recuerda sus promesas, entonces eso no es suficiente escucharlo una sola vez en la vida, porque todos, en mi opinión, tenemos luchas en relación a esto. Cuando vienen los problemas, cuando viene el dolor, cuando vienen las situaciones difíciles, cuando hay expectativas que no se han cumplido, entonces dudamos, nos entristecemos, nos afligimos, ¿verdad? O a veces nos resignamos y no tenemos necesariamente una experiencia de gozo verdadero en el sentido de que Dios me escuchó. Me parece que a veces al vivir dudamos. Pero esta historia está ahí para que recordemos y que cada vez que dudemos, recordemos historias como la de Zacarías, ¿sí? Así es que, de hecho, el nombre Zacarías significa el Señor recuerda, ¿ok? Ese es el nombre, el significado del nombre de Zacarías, el Señor recuerda. Él era un sacerdote, servía en el templo, toda su vida había servido en el templo. Y su nombre era el Señor recuerda, y sin embargo esta historia de Zacarías es para él y para nosotros, para que recordemos que el Señor recuerda. ¿Por qué? Déjeme leerle dos pasajes. Si quiere abrir su Biblia en Salmo 72, por favor, perdón, 73. Otra vez, esto no lo mencionamos para decir, híjole, yo sí dudo. No, hombre, pues aquí yo creo que todos los otros, ¿cuántos estamos aquí? Como unos 70. El otro 69 en la iglesia, ellos no dudan, yo soy el único que dudo. Yo lo que quiero que ustedes escuchen hoy es que cuando ustedes tienen decepciones o tristezas o tribulaciones o aflicciones, sepan que esa es una experiencia común al pueblo de Dios. Fíjense, aquí en el Salmo 73 está el que era el líder de la alabanza en el pueblo de Israel, Asaf. Y dice él, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Versículo 1 del 73. ¿Sí lo tienen ahí? Y sin embargo dice,
En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Este es el líder de la alabanza en el templo, ¿sí? Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. La soberbia los corona, y sigue, ¿verdad? Y luego dice en el versículo 12, he aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y entonces el 13, miren la conclusión a la que llega él momentáneamente. Este es el hombre en el templo que dirige la alabanza. Nada contigo, David, ¿verdad? Este es Asaf, ¿verdad? No estoy diciendo de David, pero dice, miren el 13, que dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Qué les parece? En la Nueva Versión Internacional dice, en verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia si todo el día me golpean y de mañana me castigan? Ese es Asaf. Mire el Salmo 102. Abra su Biblia ahí unas páginas más adelante. Fíjense cómo dice. Salmo 102, versículo 1. Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. ¿No dice que todos los días son color de rosa y felices? Dice, no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Y fíjense cómo dice el 6. Pues observe esto, a ver si alguna vez se ha sentido de esta manera o cerca de esta manera. Dice, soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. ¿Qué está diciendo ahí? Me siento ¿qué? Solo, abandonado. ¿Se ha sentido así? Esta no es una persona sin fe. Esta es una persona que está orando a Dios y dice, mis huesos se consumen, y dice que soy como el pelícano del desierto y como el búho de las soledades. ¿Qué les parece? No son personas infieles, son personas creyentes con dolor en la vida. ¿Sí? Yo trabajo, pues aquí traigo, ¿verdad? Wheaton College. Es un colegio cristiano. Todos los empleados son cristianos, o eso se espera, ¿verdad? Firmaron que eran. No, eso esperemos, ¿no? Entonces, ¿qué creen que hay en la época de Navidad? Tienen una cena de empleados, ¿y de qué creen que se trata? Pues no es una cena de empleados como cuando yo trabajaba en Vector aquí, ¿verdad? Que no tenía nada que ver con Cristo. ¿Sí? Me saqué una tele, ¿no? En la rifa, pero no me hablaron de Jesús nunca, ¿sí? Pero ahí es completamente centrada en el Evangelio. El lema del colegio es por Cristo y su reino. Y entonces en las escuelas, en las universidades, en los Estados Unidos hay una persona que le llaman el capellán, ¿verdad? Es como el consejero espiritual de los estudiantes. Y el capellán él es de Holanda. Y ahora que tuvimos la cena el viernes, la cena navideña. Y toda la cena estuvo un poco medio triste. De hecho, antes de que empezara la cena, una semana antes, mandaron un email a todos los empleados y pidieron que por favor, si tú estabas luchando con algo, mandaras un email para que pudiera orarse por ello, y quizá iba a ser parte de la celebración de cierta manera. Imagínense, hay 800 empleados y les pidieron a todos que si estás en angustia o tienes alguna preocupación o ansiedad, la mandes para la cena de Navidad o la comida. Y ustedes pensarían que nadie enviaron muchos. Estos son puros cristianos. Y el capellán se paró al frente este viernes y él dice que llegó a su oficina un día y ahí están los dormitorios de los estudiantes bien cerca y todo, y dice que llegando a su oficina le habían puesto un post-it, una de esas notitas, ¿verdad? Y el post-it decía, las cajas de Kleenex en los dormitorios están vacías.
Hashtag we need to cry. Tenemos que llorar. Un estudiante puso eso. Las cajas de Kleenex en los dormitorios están vacías. Hashtag necesitamos llorar. Estos son estudiantes cristianos en un colegio cristiano. Y de ahí sale el resto del evento y padres con el esposo con cáncer, hijos que están peleados con el hermano, con el papá y con la mamá. Toda clase de ansiedades. Estoy batallando para confiar en Cristo. Y el capellán dijo, les quiero enseñar 3 palabras, así es que me las voy a robar de él y se las voy a enseñar, si no por otra cosa, nada más para que se les tuerza la lengua, ¿verdad? Porque son palabras en alemán y dijo, a mí me duele enseñarles palabras en alemán porque yo soy holandés, ¿verdad? Y pues no nos hemos llevado muy bien en la historia. Pero quiero que las escuchen, dice, porque los alemanes tienen las mejores palabras. De hecho, tienen la palabra más larga del mundo. No, ni voy a intentar decírselas, ¿verdad? Pero cuando él leyó esto de las cajas de Kleenex, pensó en estas 3 palabras. Son 3 palabras compuestas, igual que las tenemos en español. La primera es Altschmerz. A ver, díganlo. Altschmerz. ¿Sí? Se las voy a enseñar también para que ya sepan más de una palabra, ¿verdad? Cuando yo estaba en la escuela nada más sabíamos una, autobús, suben, strugen, bajan, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿No se sabían esa? Autobús en alemán, stuben, strugen, bajan, ¿verdad? ¿Sí? Ya se saben otra, ¿ok? Tienen mucho frío, ríanse. Altschmerz es una palabra compuesta. La primera parte de la palabra alt significa viejo y schmerz significa dolor. Un dolor viejo. Es un dolor de años. Altschmerz. ¿Verdad? También ellos tienen otra palabra que es Weltschmerz. Weltschmerz, diga Weltschmerz. Salud. ¿Sí? Weltschmerz. Y Weltschmerz significa, Wels es mundo, y Schmerz ya dijimos que significa ¿qué? No, dolor. Alt era viejo, Schmerz, dolor. Este es Wels, mundo, es el dolor del mundo. Es esta sensación de que vives en un mundo que está lleno de injusticias, que está lleno de fracasos, que está lleno de dificultades, ¿verdad? Y ustedes aquí las han vivido, ¿verdad? Yo las veo en Facebook con todas las bromas hacia el presidente, ¿verdad? Y todas las situaciones que tienen de política. Y qué tremendo, ¿verdad? Y a veces creo que llegamos a la casa y nos duele, que parece que no hay ningún remedio. ¿Se han sentido así? Y es esta expresión del dolor del mundo encima de mí. Así me siento. Que traigo todo el dolor del mundo en mis hombros. Y tienen otra que es Lebensmüde. A ver, Lebensmüde. Lebensmüde. Leben significa vida y Müde significa cansancio. Es cansancio de vida. ¿Sí? Cansado de vivir. Y creo yo que, ¿por qué los lenguajes tienen que tener palabras como estas? Porque la vida, hermanos y hermanas, en medio de ser creyentes incluso, está llena de situaciones en las que nosotros tenemos aflicción y deseos no cumplidos. ¿Usted tiene anhelos que nunca se le han cumplido? ¿Sí? De eso se trata la historia de Zacarías. Y de eso se tratan las historias nuestras de nuestra vida. Tenemos deseos pequeños y tenemos deseos muy grandes, ¿verdad? Cuando yo vine a Cristo, estábamos en la iglesia con Chuy Mejía, ¿verdad? Tenían tres semanas de haber empezado los jóvenes. Y me acuerdo, nunca se me ha olvidado, cuando llegué a la reunión de jóvenes ahí, Chuy Mejía hizo la pregunta, si pudieran tener cualquier deseo en la vida, ¿qué harían? Y yo como buen nuevo cristiano, ¿verdad? Fervoroso y todo, ¿qué creen que dije? Si pudieran hacer cualquier cosa que quisieran hacer en la vida, ¿qué creen que dijo Carlos? La última vez que hablé de este tema me dijeron, ¿ser pastor? No, eso no dije. ¿Sí? Dije, quiero ir al Super Bowl.
el nivel de madurez del muchacho ahí en el asiento. Dije, quiero ir a ver el Super Bowl en vivo. Nunca se me ha olvidado porque cuando dije eso me dijo Chuy, yo te voy a llevar un día. Y no me ha llevado, ¿verdad? Y ahora sí tiene dinero, ¿verdad? Le voy a decir que me lleve. Ese es un deseo insignificante, no es de gran valor, pero todavía me acuerdo y todavía lo tengo. Pero hay deseos mucho más profundos que ese, como tener un hijo, ¿verdad? O como no estar enfermo de cáncer, o como no tener una situación de dolor de familia. Los han tenido. Yo sé que los tenemos, ¿verdad que sí? Y otra vez, cuando venimos a una situación como esta historia de Zacarías, cuando ustedes la vean, ustedes tienen que entender que esta historia les quiere gritar que aunque todo parece indicar que Dios no responderá, que Él no escucha, que a Él no le importa, en realidad Dios recuerda y Dios cumple sus promesas. Si Él promete, Él cumple. Siempre que promete, cumple. ¿Sí? Y entonces es extraño que este hombre que su nombre significa Dios recuerda y que el nombre de su esposa significa Dios es mi fortuna, esté pasando por algo tan tremendo. Fíjense cómo dice ahí el versículo 6. Dice, ambos eran justos delante de Dios. Ahí pueden nombrar las características. Justos delante de Dios, no nada más delante de los hombres, porque hay gente que parece justa solo ante los ojos de los hombres, ¿verdad? Pero el texto dice aquí que ellos eran justos ante Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Qué les parece? Justos ante Dios, irreprensibles en todos los mandamientos. Pero, ¿qué dice después? ¿Qué dice? No tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Ahora, si solamente leyéramos el versículo 6, nosotros pensaríamos que esta es una familia que es de la élite de Israel. Sí, ser de la tribu de los sacerdotes era un gran honor, un gran privilegio de nacimiento. Yo soy de la tribu de los que sirven al altar. No nada más eso, sino que ambos eran de la tribu de Leví. No nada más eso, sino que Elizabeth era de las hijas de Aarón. ¿Qué más quieren? El primer sumo sacerdote. Ambos irreprensibles, ambos justos ante Dios, ambos levitas, la esposa descendiente directa de Aarón. Era una familia como no muchos tienen el privilegio. Pero si uno lee el versículo 6 y el versículo 7, prácticamente en la historia de Israel en el primer siglo pareciera que son una contradicción imposible. Porque dice el versículo 7, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Así es que no sabemos exactamente cuántos años tenían, pero ¿cuántos años le parece edad avanzada? 80, ¿verdad? Eso fue lo que yo dije para que nadie diga, yo no soy viejo, ¿verdad? 80 como que ya, ¿verdad? Ahí ya nadie dice que no es, ¿no? Entonces vamos a decir que son, porque después dice viejo, aquí dice edad avanzada, pero más abajo dice viejo, ¿verdad? Entonces vamos a pensar que tenían 80 años, ¿sí? Imagínense, hermanos y hermanas, ser fieles toda la vida y nunca tener hijos, decía aquí. Fíjense, para un judío del primer siglo, la idea de ser justo y al mismo tiempo tener problemas de esterilidad eran completamente incompatibles. Eso no podía ser cierto. Había esta idea de que si tú eres justo, Dios te bendice y eres feliz. Si te portas bien, la vida se hace fácil. No es cierto. Pero esa era la idea a tal punto que los rabinos en Israel, algunos de ellos decían que había solo dos condiciones
por las cuales no se podía percibir el castigo divino como una expresión de amor. En otras palabras, si Dios te castiga, tú siempre puedes pensar que Dios te castiga porque te ama. Pero hay dos ocasiones en las que si te castiga de esa manera no puede ser porque te ama, pecaste. Y era la lepra y la esterilidad. Si tenías lepra, ese castigo no es castigo de Dios por amor, decían los rabinos. O si eres estéril, no puedes ser justo ante Dios. Entonces, aunque el Evangelio nos dice aquí que ellos eran justos delante de Dios, irreprensibles en todos los mandamientos, la cultura a su alrededor, toda la gente a su alrededor dirían, esos andan en pecado de alguna manera, porque de otra manera tendrían hijos. Si fuera de otra manera, Dios no los castigaría con esterilidad. Dios no castiga con esterilidad a las personas que ama. Pues el versículo 7 contradice al 6. Una familia privilegiada, versículo 6. Versículo 7, una familia sin hijos. No puede ser, decían ellos. Pero fíjense, dice que en esta situación es que Dios envía a un ángel para contestar una oración antigua de esta pareja. Pero vamos a seguir leyendo como dice ahí el versículo 8, ¿verdad? Dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Así es que lo que está diciendo aquí es que en aquel entonces no es como en nuestros días. ¿Cuántas iglesias creen que habrá por aquí en Monterrey? ¿Qué les gusta? Unas 10,000. Bueno, en todo Israel había un solo templo. Y todos los sacerdotes querían servir en el mismo templo. ¿Sí? No había dos templos. Yo quiero ser pastor, tiene que ser ahí. ¿Sí? Así es que todos los 18,000 que existían en aquel entonces, todos tenían que servir en el mismo templo, no había para dónde irse. Yo cuando vivíamos en Texas, estábamos como a unos 4 kilómetros del seminario, en una sola calle contábamos 18 iglesias entre nuestra casa y el seminario. Acá no, solamente el templo. Así es que lo que tenían que hacer es que solo trabajaban 2 semanas al año, como diputados, ¿no? Servían una vez al principio del año y después otra semana en la segunda parte del año. Cada clase, entonces había 24 clases, ¿verdad? Y entonces una de las clases era la clase de Abías y servían 2 veces al año. ¿Ok? Pero era muy raro que a alguno de ellos les tocara tener el privilegio de dentro de su servicio, porque hacían la limpieza de los utensilios, estaban ahí recibiendo a la gente, todo lo que se tiene que hacer en el templo, pero solamente por sorteo les tocaba una sola vez en la vida, si les llegaba a tocar, ofrecer el sacrificio. En otras palabras, Zacarías había sido fiel toda su vida, ya era un anciano, y esta es la primera vez en todos sus años de servicio como levita que le toca por suerte ofrecer el sacrificio. Un privilegio de una sola vez en la vida que muchos de los sacerdotes nunca tenían, pero a él le tocó en suerte, dice aquí, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Se le aparece un ángel, ¿verdad? Dice ahí el versículo... Bueno, déjenme, me estoy brincando, ¿verdad? El versículo 9, conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Entonces ahí está, posiblemente era el sacrificio de la tarde, había 2 sacrificios, uno en la mañana y otro por la tarde. Y muy probablemente porque había tanta gente, la gente no iba a la misa de la mañana, ¿verdad? Iban a la noche. Sí, entonces le tocó el incienso y dice el 10, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y entonces en ese momento, esta es como su mejor oportunidad en su vida ministerial, imagínense, ¿verdad? Ya siendo viejo, a los 80 le toca, si vas a hacer el sacrificio. Y ese mismo día, dice aquí que entonces se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. ¿Lo ven ahí? Y dice, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor, pero el ángel le dice, y ahí donde dice le sobrecogió temor, esta palabra estaba completamente aterrado. ¿Sí?
No era como que nada más se asustó un poquito. ¿Qué harían ustedes si de repente ven a un ángel? Le disparan, ¿no? ¿Qué harían? Casi siempre que hay un encuentro con un mensajero de Dios de este tipo, la gente tenía miedo. ¿Usted tendría miedo o diría, oh, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pásele, ¿verdad? ¿Cómo reaccionaría? Entonces, en un sentido esto es normal, pero es muy interesante cuando vemos la reacción de él comparada con la de María, que no vamos a ver mucho, pero ahorita se los menciono al final si tenemos tiempo. Pero la reacción de María no fue con mucho un susto de este tamaño. El sacerdote en el templo fue el que se súper asustó. ¿Está bien? Se dio el susto de su vida literalmente a los 80. ¿Ah? ¿Okay? ¿Está bien? Y fíjense entonces dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, ¿qué cosa? Yo siempre me pregunto, ¿por qué dice? ¿Verdad? Pues todo el mundo tiene que tener temor a eso, yo no me imagino por qué no. Pero ¿por qué no? En otras palabras, el susto inicial es normal, pero ¿por qué ha de tener que calmar su miedo? Véanlo ahí en el texto, ¿verdad? El texto dice, Zacarías, no temas porque, ¿qué dice ahí? Tu oración ha sido oída. ¿Se fijan ahí? Ahora, déjeme leerle un pasaje en Éxodo, si quiere abrir su Biblia rápidamente en Éxodo, capítulo 29. Versículo 38. Lo vamos a leer rápido. ¿A qué horas tenemos que terminar, José Luis? A las 3. A la hora que sea. En Estados Unidos comemos a las 12, así es que yo no puedo terminar a las 3. ¿Ah? Eso es para bien Dios. No, de mediodía. Éxodo 29. Versículo 38, ¿ya lo tiene? Lo que está haciendo Zacarías, allá en la época del nacimiento de Jesús, empezó en el Éxodo. Esta es la institución de esa ofrenda. Aquí lo que les voy a leer es cuando Dios le dio la orden al pueblo de hacer la ofrenda que está haciendo Zacarías todos esos siglos después. Dice ahí, esto es lo que ofrecerás, versículo 38, sobre el altar, 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Eso es lo que estaba haciendo, ¿verdad? En el caso de él. Dice, además, cada cordero una 10ª parte, etcétera, ¿verdad? Y luego dice el versículo 42, esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión, ¿qué dice? Delante de Jehová, en el cual me reuniré con... En otras palabras, este es un sacrificio que haces 2 veces al día, ahí en el atrio, junto a la multitud, y dice el Señor ahí que es donde yo, dice, delante del Señor, en el cual me reuniré con ustedes para, ¿qué dice ahí? ¿Para qué? Para hablarles. En otras palabras, la gente iba 2 veces al día para ir al altar, para, ¿qué cosa? Escuchar a Dios. Ahora, obviamente no había una voz audible cada ocasión, de otra manera Zacarías no se hubiera asustado. Pero en esta ocasión Zacarías escuchó qué es lo que Dios había dicho que él haría cuando pasaba el sacrificio de la tarde. ¿Sí está claro? Iba el sacerdote en ese momento a ese lugar para que Dios hablara. Y fíjense lo que dice ahí entonces, ¿verdad? Le dice, no tengas miedo porque tu oración ha sido oída. Ahora hay mucha gente que debate de qué se trata esta oración, cuál oración estaban hablando, pero lo más probable es que está el ángel refiriéndose a la oración que él y su esposa habían hecho de tener un hijo. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué? Porque ahí dice después en lo que sigue en el versículo, ¿verdad? Dice, tu mujer ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¿Sí está claro? En otras palabras, ellos habían pedido por un hijo y ahorita Dios a los 80 le está diciendo, yo te escuché. Vas a tener un hijo, le vas a poner Juan. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos de ustedes piensan que él estaba orando por un hijo a los 80? ¿Cuántos de ustedes pedirían un hijo a los 80?
Yo tengo 47. No creo que pediría un hijo, los 47, no estoy seguro. Pero, ¿se fijan? Lo más probable es que cuando está diciendo aquí el ángel, tu oración ha sido oída, esta es una oración que él no ha hecho por muchos años ya. ¿Sí está claro? La última vez que él y su esposa pidieron esto fue quién sabe cuántos años atrás. Pero eso les puede hacer pensar a ustedes que entonces si yo oro por algo, ¿verdad?, a los 15 años de edad o a los 20 años de edad y oro por ello 2 semanas o 5 años y Dios no me contesta, y digo, no, pues déjame borrarla de la lista y esa ya Dios dijo que no. ¿Sí está claro? Pero aquí el ángel está diciendo a Zacarías, ¿qué dijimos que significa el nombre de Zacarías? Es como si Dios le dijera, ¿Dios recuerda? Dios recuerda. ¿Sí? ¡Hey, Dios recuerda! Dios recuerda, Dios recuerda. ¿Sí está claro? A lo mejor ellos ya no estaban ni acordándose de aquella petición que habían hecho hacía muchos años. Dios no se había olvidado. Posiblemente ustedes piensan que algo que dejaron de pedir hace años a lo mejor significa que ya Dios nunca lo va a dar. Este pasaje creo yo que niega eso. Dios no se olvida. Más aún, lo que ellos pidieron es básicamente lo que dice el versículo 13, querían un hijo. ¿Está bien? Ellos habían pedido por un hijo, pero lo más probable es que ellos anhelaran por el 18,001 de todos los sacerdotes. ¿Sí? No estaban pidiendo porque por Iron Man, ¿verdad?, por un superhéroe, por un personaje de ninguna clase super especial, solamente querían un descendiente. ¿Sí? Pero fíjense, oraron por eso, no lo recibieron. Imagínense ustedes, ¿verdad?, tener esa experiencia de recién casado y después decir, bueno, vamos a tener niños. No, algunos de ustedes, sé, ¿verdad?, que han pasado por ese tipo de situación o pasan y dicen, bueno, 5 años no, 10 años no, 15 años no. Y esa es la clase de dolor viejo que dicen los alemanes, ¿verdad? ¿Sí? Esos dolores que tenemos ahí. Y posiblemente dicen, ya, se acabó el momento de pedir eso, Dios no lo va a contestar. Pero aquí lo que estaba sucediendo es que Dios estaba contestando la oración en el momento más apropiado, no solo para Zacarías, sino para la nación entera. Tenemos que entender, hermanos y hermanas, que nuestra vida ante Dios no es nada más acerca de mí. Y cuando Dios hace cosas conmigo, las haces conmigo para beneficio o juicio de mí o de mi familia o de la nación alrededor o del mundo. ¿Se acuerdan de Job? ¿Sí? Un maestro mío del seminario decían, ¿quieres decir que Dios mató todos los hijos de Job, le quitó todas sus posesiones, le quitó toda su salud al punto de estar al filo de la muerte, solo para que nosotros podamos entender que Dios es digno de ser adorado aun cuando no bendice? Lo destruyó por completo no para que el Job entienda, porque él nunca claramente lo visualizó, pero nosotros 3,000 años después podamos entender que Dios es digno de ser adorado aun cuando no bendice. Cuando Dios cumple sus oraciones, no está pensando nada más en ustedes. Fíjense, no nada más le cumplió lo que él pidió en el versículo 13, tendrás un hijo. ¿Qué más hizo? Fíjense lo que dice ahí. Lo que Dios añadió, es decir, lo que ellos pidieron tomó un pedacito de versículo, pero la manera en la que Dios cumplió toma 4 versículos. Fíjense lo que dice ahí, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande. ¿Saben qué palabra griega es esa? Les va a gustar, jóvenes. Mega. Megas. Esa es la palabra griega. Él será megas, no de disco duro, sino será grande, dice ahí. Él será grande delante de Dios
no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Ustedes creen que Zacarías oró por todo eso? Él quería un hijo. Y Dios no se lo concedió por 80 años. Pero cuando se lo dio, no le dio nada más un hijo, sino le dio una bendición para la nación entera. ¿Sí? Dios recuerda. Creo que necesitamos pensar en esto, ¿verdad? Cuando estamos en esta época de Navidad, no es una época fácil para muchas personas, la época de Adviento, ¿verdad? Hay toda clase de situaciones difíciles. Y en medio de ello, de todas estas situaciones, nosotros podemos regresar a sentarnos, a sentirnos como que el peso del mundo está en nosotros, ¿verdad? Tener cansancio de vida, o tener todos estos dolores viejos que nunca se han ido. Y cuando leemos esta historia de Zacarías en su nombre y en su experiencia, nos está diciendo a nosotros, ¿verdad? A mí y a ustedes, Dios recuerda. Dios cumple sus promesas. Dios no se olvida. Ahora, esto para mí es lo más impactante. En cierto sentido me consuela, en cierto sentido me frustra mucho, pero creo yo es lo más admirable. En el mejor día de su vida ministerial, un levita de décadas, un siervo de Dios por años, un hombre fiel e irreprensible en todos los mandamientos del Señor, no creyó. ¿Se fijan ahí? Dice el versículo 18. O sea, Dios le dice todo esto. Déjenme, se los vuelvo a leer. No nada más le dio un hijo, le dijo Zacarías: tu hijo va a ser motivo de gozo a muchos. Tu hijo va a hacer felices a muchos. No nada más a ti. Va a dar felicidad, va a dar gozo sincero de corazón a muchísima gente. Va a ser grande ante Dios. Va a ser llamado Juan, que significa Dios es un Dios de gracia. Va a ser lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Va a traer arrepentimiento a muchos. Va a servir proféticamente con el mismo poder de Elías. Va a preparar el camino al Señor. Todo esto le predijo el ángel a Zacarías. Y Zacarías dice, en el versículo 18, dijo Zacarías al ángel. ¿Qué dirían? ¿Qué le dirían ustedes a un ángel, verdad? Digo, la única oportunidad en la vida para hablarle a un ángel, ¿no? Y dice, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y se le olvidó decir, y es estéril. ¿Saben qué es básicamente lo que está diciendo Zacarías en términos así norteños? Cuando le dijo el ángel todo esto, ¿saben lo que está diciendo Zacarías? Sí, tú, ¿cómo no? Cuéntame una de vaqueros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era viejo. Porque su mujer era vieja también. El ángel de Dios viene y le da el mensaje audiblemente en persona, y el hombre fiel de toda la vida no creyó. Observen, vamos a brincar a la historia de María. Vayan al versículo 30, versículo 30 de Lucas capítulo 1. Fíjense, a mí me llama mucho la atención esto, y esto es de ánimo para ustedes, damas, y especialmente jovencitas, ¿verdad? Fíjense, porque María estaba en sus primeros años de adolescente, ¿verdad? De teenager, ¿verdad? Algunos piensan que tenía tan poquitos como 12 años cuando se le aparece el ángel.
¿Sí? Y fíjense lo que sucede con ella. Dice, entonces el ángel le dijo a María, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, no nada más grande ante Dios como Juan. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y al Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y fíjense, María también hace una pregunta, pero es bien diferente con una sola palabra. Fíjense cómo dice el 34. Entonces María dijo al ángel, ¿qué dice? ¿Cómo? ¿Cómo será esto? ¿Se fijan? Zacarías dijo, a ver, explícame con qué clase de cosa me vas a demostrar que esto que me estás diciendo no son puras mentiras. María no, ella era la jovencita pobre que nunca había estado sirviendo en el templo. Y ella creyó, dice ahí, bienaventurada porque creyó lo que le fue dicho, ¿verdad? Entonces María no tuvo la misma reacción, solamente dijo, explícame cómo, porque yo no conozco varón. El ángel le explica y ella dice que se haga con tu sierva como tú has dicho. Zacarías no. Si todos tenemos estos momentos, hermanos y hermanas, nadie tiene una fe perfecta. Nadie tiene una vida de gozo al 100% en cada momento de la vida. Nadie, se los aseguro, nadie. Todos tenemos pesos en el alma, ¿verdad? Cargas en el alma. Todos tenemos aflicciones y angustias. Pero cuando llegue en un momento especial, ojalá y no reaccionemos como el gran líder de Israel, sino como María la joven. Porque en ese único momento él no pudo creer. Dudó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era viejo. Porque su esposa también ya era de edad avanzada. Dice, respondió el ángel, yo soy Gabriel. ¿Qué está haciendo, verdad? Enseñando ahí las credenciales. ¿Qué me estás reclamando, verdad? Yo soy Gabriel, yo estoy delante de Dios. Dice, y he sido enviado a hablarte y a darte estas, ¿qué dice ahí? Buenas noticias, estas grandes noticias, ¿verdad? Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras. ¿Sí? Así es que Dios le dijo, a Dios recuerda, le dijo, ya se te olvidó, ¿verdad? Dios cumple lo que promete, Zacarías. No dudes, necesitas escuchar mejor, así es que te voy a dejar sin hablar. Te vas a quedar mudo hasta que nazca tu hijo. Y cuando hables, lo primero que vas a decir es precisamente el cumplimiento de las palabras que yo te dije. Le vas a poner Juan, Dios es un Dios de gracia. Y no volvió a decir una sola palabra hasta que cuando vio a su hijo dijo, él es Juan, Dios es un Dios de gracia. Si sí iba a estar dudando, ¿para qué dejarlo salir al pueblo? Y que hable, mejor que no hable, ¿verdad? ¿Sí? Se quedó callado. Entonces, esa es algo que podemos hacer en medio de todos los pesares de la vida. Podemos reaccionar como Zacarías. O podemos reaccionar como Elizabeth. Fíjense, yo pienso, ¿verdad? Ustedes damas, ¿verdad? Si alguien pudiera tener una oposición a tener un hijo a los 80, era Elizabeth. ¿No? Imagínense que Zacarías llega a la casa y le dice, ¿verdad? Mi amor, Dios dijo que sí se puede, ¿no? Vamos a tener un hijo. Y ella dice, ¿un bebé? Yo tengo 80. A lo mejor diría, no, yo ya borré esa petición desde los 45, ¿verdad? Pues ya no, ahorita a los 80 no, hay pañales, ¿verdad? O ni había pañales, ¿no? Pero fíjense la reacción de ella, dice el versículo 24, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. Ella tuvo gratitud. Dios me quitó mi afrenta. La gente ya no va a murmurar que yo no soy justa. Dios se acordó. Sí, yo dejé de pedir esto hace 30 años quizá,
Pero Dios no se olvidó. Dios no se olvida, hermanos, hermanas. Si Él promete algo, Él lo cumple. Y si nosotros pedimos, si esto está conforme a sus planes, Él lo cumplirá a su debido tiempo. No, quizá no cuando nosotros lo esperamos, pero sí lo va a cumplir. Y el propósito de esta historia es para que ustedes, en medio de los pesares de la vida, cuando sienten que todo el peso del dolor del mundo está en su corazón, cuando están cansados de los mismos dolores de alma y de mente y de cuerpo, y cuando tienen este cansancio de vida, ustedes se acuerden de la historia de Zacarías y se acuerden que Dios no se ha olvidado de sus hijos. Así como Asaf, ¿verdad? Que dijo, por poco resbalaron mis pies, pero al principio dijo, no, ciertamente Dios es bueno para con su pueblo. Así es que si han dudado o dudan incluso ahora, tengan esperanza y ánimo. Dios nos ha mostrado en el nacimiento de su Hijo que Él es un Dios fiel, que cumple y que nos muestra su esperanza y su amor. Fíjense, es el mismo énfasis, ya no vamos a estudiar todas las otras narraciones, pero fíjense lo que pasa con María. En el versículo 45 del capítulo 1, ya con esto termino, dice, y bienaventurada la que creyó porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Ahí está, ¿verdad? María no dudó, solo preguntó cómo, pero no tenía duda, y entonces ella irrumpe en este canto de alabanza, ¿verdad? Que se llama el Cántico de María, y dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, ¿qué cosa? Mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Fíjense lo que dice ahí, y su misericordia es, ¿qué cosa? De generación en generación. No se acabó la misericordia de Dios en el primer siglo, ni hace 10 años, ni cuando primero creímos. Su misericordia es de generación en generación a los que les temen. Hizo proezas con su brazo, esparció los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, lo que quería Asaf, ¿verdad? Y dice en el 54, socorrió a Israel su siervo, y luego ¿cuál palabra dice ahí? Acordándose. Dios recuerda. Acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham, para su descendencia para siempre. Dios está contestando, siglos después en este sentido, pero Él dice, acordándose de la misericordia, dijo ella. Observen después Zacarías cuando finalmente habló, ¿verdad? Dice el versículo 67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso, ¿qué cosa? Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. ¿Cuándo había dicho esto primero el Señor? ¿Hacía 5 años? Desde el principio del tiempo había hablado por los profetas prometiendo esto, y habían pasado milenios. Y dice, nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. ¿Para qué? Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, ¿qué dice ahí? Por la entrañable misericordia de nuestro Dios que nos visitó desde lo alto. No nada más un poquito de misericordia, la entrañable misericordia de nuestro Dios que nos visitó al enviar a su Hijo y salvarnos por el Evangelio. Hermanos, Dios recuerda.
y cumple sus promesas. Todo lo que Él ha prometido, Él cumplirá. Eso no significa que usted va a ir por la vida, ¿verdad?, con ninguna congoja. No. Va a sufrir, va a tener grandes tristezas en muchas ocasiones, va a estar lleno de dolores posiblemente físicos en diferentes momentos de su vida. Pero nada de eso niega la misericordia de Dios, que nos ha prometido que un día Él vendrá por nosotros a consumar nuestra salvación, y dice a transformar este cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al de la gloria suya. Un día tendremos todo lo que Él nos prometió y ya no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque Dios cumple. ¿Sí? Pero cumple aún en medio de los dolores. Si usted batalla con eso y tiene un niño, póngale Zacarías. Si ya los niños ya pasaron, ¿verdad? Si compra un perrito, póngale Zacarías. Recuerde, Dios no olvida, nosotros olvidamos. Dios siempre recuerda y cumple lo que promete. Siempre, hermanos, siempre. No importa cuál sea la situación en la que han vivido o viven y todo el peso del alma que traiga, Dios recuerda y un día cumplirá en Jesucristo nuestro Salvador todas las promesas que nos ha dado. ¿Sí? Amén. ¿Oramos? Padre Celestial, te damos gracias por la historia de este hombre fiel, Zacarías. Gracias, Señor, porque años y años y años en medio de seguro de muchas burlas y rumores y ataques, él junto con su esposa Elizabeth fueron fieles, sirviéndote de corazón, sinceramente, con sencillez, en las maneras que les tocó. Gracias, Señor, porque por medio de su ejemplo también nos alientas, porque sabemos que hay dolores, porque sabemos que hay aflicciones, porque sabemos que hay grandes pesadumbres en el alma que están ahí, que quizá han estado ahí por muchos años. A veces vemos a nuestro alrededor y también nos llenamos de temor, de preocupación, de todo el dolor que vemos, del sufrimiento en el mundo y de las injusticias. Y todo esto pesa en nuestra alma. Pero queremos, Señor, pedirte que por medio de recordar estas historias de Zacarías, de María, del nacimiento de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, podamos no solamente celebrar un cumpleaños, sino celebrar tu fidelidad, la certeza que tenemos de que cuando nosotros clamamos a ti, tú nos oyes siempre. Tú nos escuchas y tú recuerdas tu pacto con nosotros y has extendido tu misericordia para con nosotros y todavía nos la darás todos los días de nuestra vida. Te agradecemos, Señor, porque tú eres un Dios fiel que cumple lo que promete, y en medio de las situaciones de la vida, ayúdanos, Señor, a reaccionar como Elizabeth reaccionó, con gratitud por causa de que había finalmente pasado la afrenta. Esa es nuestra esperanza, que un día tú enjugarás todas nuestras lágrimas, porque tu Hijo un día vino para redimirnos, para con su sangre rescatarnos de todo el dolor que hay en el mundo y en nuestra alma por causa del pecado. Gracias que un día nuestra salvación será consumada, porque empezó en esa ocasión ahí en Belén de Judea, cuando tu Hijo vino a este mundo para nacer, para morir por nosotros en la cruz. Gracias, Señor, que tenemos esta certeza. Fortalécenos en ella, en medio de nuestras luchas de cada día. Te lo rogamos y te damos muchas gracias por tu Espíritu. Gracias, Señor, por tu paciencia. Gracias por tu gentileza para con nosotros. Gracias por tu bondad y tu compasión para nosotros en Jesucristo. Bendito seas en el nombre de nuestro Salvador. Amén.